el primer aspecto, el primer paso, tiene que ver con la imagen. Y la imagen es sumamente importante porque es lo primero que vas a mandar al mundo y es lo primero que el otro o los demás van a captar. Es decir, como yo lo diré varias veces, en 4 o 5 segundos, de manera inconsciente, basado realmente en la parte reptiliana del cerebro, sabemos si el otro nos cae bien o no. Es casi animal. Pero ¿en base a qué hacemos eso? En base a la imagen. Y la imagen es tu postura, el cuerpo, tu postura, tu lenguaje no verbal, tu nivel de energía y luego tu vestimenta y los códigos sociales. Entonces, lo primero que tienes que pensar con tu imagen es estar bien centrado, bien estable, bien anclado, para dar una imagen de alguien seguro de sí mismo, alguien que físicamente tiene una estabilidad. Luego, y eso te permite respirar ampliamente y estar presente con la mirada. Tu mirada es sumamente importante. Luego, el nivel de energía. Bueno, dentro de mis talleres yo trabajo en una escala de 7 niveles de energía, pero ten en cuenta, desarrolla una energía de curiosidad. Estás presente y al mismo tiempo estás atento a todo lo que pasa alrededor. Ese nivel de energía es importante tener. Si no tienes un nivel similar a eso, y que tu nivel de energía es más bajo, entonces hay bloqueos emocionales que te jalan, emociones desagradables, inconscientes, que te jalan hacia abajo. Y ahí necesitas hacer un trabajo emocional de limpieza. Ok, la postura, el nivel de energía y el lenguaje no verbal. Que sea un lenguaje no verbal abierto, porque al final se trata de eso, estar abierto o estar cerrado. Abierto es decir, vivo, un lenguaje no verbal vivo, por ejemplo, donde voy ilustrando lo que digo con mis manos, pero sin gesticular demasiado, pero no estoy apagado corporalmente, simplemente vivo lo que digo. La ropa, la vestimenta, importante, sumamente importante de tener una vestimenta que tiene coherencia con lo que tú eres. Y muchas veces la persona se viste de una manera que no corresponde a la persona que son actualmente. Actualiza tu ropa, que realmente esa vestimenta corresponde a lo que tú quieres transmitir a través de tu imagen. Y bueno, claro que tú tienes que adaptarte según los contextos. Si tienes una reunión de trabajo muy importante o una entrevista, o si tienes, no, de repente, depende del lugar donde vas a estar, pero siempre conectado con lo que tú sientes. Ten cuidado, la vestimenta y los códigos sociales son muy importantes también. Una vez que tienes todo eso, podemos decir que ya tú mismo estás en control de tu imagen y vas a atraer y vas a conectarte con gente que tienen las mismas afinidades. No te vas a conectar con todos, tampoco no quieres conectarte con todos, pero ya va a ser mucho más fácil para mandar señales de confianza, señales que van a ayudar a abrir la conexión y a poder relacionarte mejor con los demás. El segundo punto, ese segundo punto no les va a gustar a todos, pero sin embargo es sumamente importante. Y es el punto de tu entorno. El entorno es clave. Ya no me acuerdo quién especialista de desarrollo personal decía que somos la mezcla de nuestros 5 mejores amigos. Entonces, te pregunto, cuando tú piensas o miras a las personas que son importantes para ti a tu alrededor, son personas que te ayudan a crecer, son personas que te ayudan a encontrar la seguridad en ti mismo, o mejor dicho, son personas que te ven como tal persona, como tal personaje, y que no tienen ganas de que eso cambie. Por ejemplo, te ven de repente como el chistoso, o como el hablador, o como el quejón, y así está muy bien para ellos. Claro que para ti no, porque
tú en ese personaje no estás en contacto realmente con quién eres, no tienes esa seguridad interna profunda, por eso has fabricado ese personaje. Entonces, lo importante aquí es realmente ver qué amigos realmente te pueden ayudar a crecer, qué te pueden inspirar. Y si no te inspiran, si te mantienen ahí, sería bueno de abrir la posibilidad de encontrar nuevas personas y poco a poco la transición, a medida que vas a encontrar la seguridad en ti mismo para afirmar quién eres, y va a hacer que tu entorno va a cambiar, porque los que no te van a aceptar, ellos también se van a alejar de ti mismo. ¿De acuerdo? Y el último punto, que es la secuencia de lo que estoy diciendo, es tomar tu responsabilidad. Tomar tu responsabilidad por tus acciones, dejar de quejarte y tomar tu responsabilidad para justamente ayudarte a encontrar esa seguridad. Y eso tiene mucho que ver, si tú no sabes lo que quieres, es complicado estar seguro de ti mismo, porque no sabes a dónde vas. Es como que es como un bote en el mar, y si no tiene una idea a dónde ir, en qué puerto llegar, pues el bote va a flotar a la izquierda, a la derecha, va a perder confianza, se va a sentir inseguro y al final se va a hundir. Lo mismo para ti. Tienes que saber a dónde quieres ir, algo que realmente te habla, algo que tiene que ver contigo, para justamente encontrar esa motivación interna que te va a dar esa seguridad a través de la acción, a través de un plan de acción para justamente alcanzar lo que quieres. Seguir tu propio camino, que es muy diferente del camino del vecino. Es tu propio camino. Y a medida que vas a hacer pequeñas acciones que te van a dar confianza, la seguridad en ti va a crecer justamente para poder realizarte, para poder hacer lo que tú sientes y expresar al mundo quién eres. Esos 3 pasos son sumamente importantes y es algo que tú puedes ya aplicar desde ahorita. Después de cortar ese video, puedes aplicarlo, tu imagen, tu entorno, y tomar tu responsabilidad, dejar de quejarte, pensar, tener una visión clara de lo que quieres, poner un pequeño plan en marcha y hacer las acciones concretas que te van a ayudar a tener esa confianza, a tener esa seguridad en ti mismo. Bueno, si estás interesado en los contenidos de mis videos, puedes suscribirte a mi canal YouTube. También puedes visitar mi página Facebook Relacionarte Mejor. Y si estás interesado en hacer un entrenamiento personalizado, talleres personalizados con mi persona, también puedes contactarme a través de mi canal o a través de mis páginas. Muchísimas gracias, espero que eso te pueda ayudar. Nos vemos pronto, cuídate mucho. Chao, chao.